Bienvenidos a esta nueva exploración del derecho de familia, aquí, en nuestro espacio. Hoy vamos a meternos de lleno con un tema, fundamental: la obligación legal de dar alimentos entre parientes. Esto viene regulado en el Código Civil español. Eso es. Tenemos los artículos clave, los textos que nos van a guiar, y el objetivo, pues, es entender bien qué significa esto de los alimentos, quién está implicado y, sobre todo, cómo funciona en la práctica. Exacto. Es que hablamos de una especie de red de apoyo familiar que la propia ley reconoce y además regula. Y es importante, lo que decías. Alimentos no es solo comida. Para nada. No, ¿verdad? Cubre mucho más las necesidades básicas para vivir. Así que, venga, vamos a analizar qué dice exactamente el Código Civil sobre esto. Perfecto. Pues empezamos por ahí, por la definición. Cuando el código habla de alimentos, ¿a qué se refiere? Si no es solo la comida. ¿Qué más entra? Pues mira, la definición legal es bastante amplia, ¿eh? Cubre, sí, el sustento, la comida diaria. Claro, lo primero que uno piensa. Lógico. Mm. Pero también la habitación, o sea, una vivienda digna. El vestido, la ropa. Y algo crucial, la asistencia médica. Vale. Comida, techo, ropa y médico. Lo esencial. Eso es, un paquete básico, digamos, para poder vivir. Y leí algo también sobre la educación. ¿Cómo entra eso? Sí, también. Y es importante el detalle. Cubre la educación e instrucción del alimentista, que es como la ley llama a quien recibe la ayuda. Alimentista. Vale. Ujú. Mientras sea menor de edad, pero ojo, que también puede seguir cubriéndola después si no ha terminado su formación por una causa que no sea culpa suya. Como por ejemplo. Pues imagínate, una enfermedad larga o alguna circunstancia externa que le impidió estudiar. No es barra libre para estudiar toda la vida, claro. Claro, no es un cheque en blanco. No, pero sí contempla que a veces las cosas se tuercen y uno necesita más tiempo para formarse por motivos justificados. Entiendo. O sea que no es solo sobrevivir, sino también tener una mínima preparación. Y vi otra cosa que me llamó la atención: gastos de embarazo y parto. También, correcto. Si no hay otra forma de cubrirlos, como la seguridad social o un seguro privado, pues también entran en la obligación de alimentos. Vaya. Refuerza esa idea de protección completa, ¿sabes? Incluso antes de nacer. Y bueno, todo esto define al alimentista, el que necesita y reclama, y al alimentante o alimentador, que es quien tiene la obligación de dar esos alimentos. Alimentista y alimentante. Va de los dos lados de la moneda. Exacto. Bien, ya sabemos el qué. Ahora, el quién. ¿Quién debe a quién? ¿Es una obligación general entre todos los familiares, hasta los primos lejanos? No, que va. La ley es muy específica. Establece como unos círculos de obligación y además una jerarquía. La obligación más completa, la que cubre todo lo que hemos dicho, es recíproca entre dos grupos principales. ¿Cuál es? Primero, los cónyuges entre sí. Y segundo, los ascendientes y descendientes, o sea, padres a hijos, hijos a padres, abuelos a nietos y nietos a abuelos. En línea recta, digamos. Ajá, línea directa, arriba y abajo. Y es recíproca. O sea, el hijo puede tener que ayudar al padre y viceversa. Eso es, bidireccional. ¿Y los hermanos? Que es un vínculo muy fuerte también. No hay obligación entre ellos. Sí la hay, pero es distinta, es más limitada. ¿Limitada cómo? Pues mira, los hermanos no se deben todos los alimentos, en ese sentido tan amplio que hemos visto. Se deben solo lo que la ley llama los auxilios necesarios para la vida. O sea, lo más básico de lo básico. Exacto, subsistencia pura y dura. Y además, solo si la necesidad viene por una causa que no sea culpa del hermano que pide la ayuda. Si se dan esas condiciones, entonces sí, podría incluir también los gastos de educación. Entiendo. O sea, la ley distingue mucho. Entre marido y mujer y padres e hijos, la obligación es total. Pero entre hermanos es como un último recurso y para lo justo justo. Justo eso. Refleja que la ley prioriza el núcleo familiar más inmediato, cónyuge, padres, hijos. Esa es la primera red de seguridad. Los hermanos serían como un segundo nivel de apoyo. Vale, me queda claro. Y si en estos círculos hay varias personas que podrían estar obligadas, por ejemplo, una persona mayor necesita ayuda, tiene esposa y varios hijos adultos, ¿a quién se le pide primero? ¿Puede elegir? No puede elegir libremente. El Código Civil marca un orden, una prelación muy estricta. Hay que seguirla. A ver, ¿cuál es ese orden? Primero, siempre al cónyuge. Vale. Segundo,
a los descendientes de grado más próximo, o sea, a los hijos antes que a los nietos. Lógico. Tercero, a los ascendientes, también de grado más próximo, a los padres antes que a los abuelos. Aquí la ley usa una fórmula un poco técnica. Dice que se sigue el orden en que fueren llamados a la sucesión legítima. Que viene a ser el orden normal de heredar si no hay testamento, ¿no? Padres antes que abuelos. Exacto. Y en cuarto y último lugar, los hermanos. Y ojo, que dentro de los hermanos también hay un orden. Los de doble vínculo, mismo padre y misma madre, van antes que los medio hermanos. Solo un progenitor en común. Madre mía, qué detallado. Es un esquema súper definido. Sí, no deja mucho margen a la duda. Y ahora otra situación. ¿Qué pasa si en un mismo nivel hay varias personas obligadas? El caso típico. Varios hijos respecto a un padre o madre que necesita ayuda. ¿Paga el que más tiene? ¿Cómo se organiza eso? Buena pregunta. Cuando la obligación es de varios del mismo nivel, como varios hijos, el pago se reparte entre todos. A partes iguales. No, se reparte en proporción a los recursos económicos de cada uno, a su caudal respectivo, dice la ley. Cada uno aporta según sus posibilidades reales. Busca que la carga sea equitativa. Tiene sentido, sí, que sea proporcional. Pero, ¿eso no puede ralentizar mucho las cosas? Quiero decir, si hay que demandar a todos, esperar a que se sepa cuánto tiene cada uno, y si la necesidad es para allá... Es una cuestión práctica muy importante, claro, y la ley lo prevé. Hay una excepción para casos de urgencia. Ajá. Si la necesidad es muy urgente y hay circunstancias especiales, el juez puede decidir que uno solo de los obligados pague provisionalmente todo, para que la ayuda llegue rápido. Ah, vale, como una medida de emergencia. Eso mismo. Pero es provisional, ¿eh? La persona que ha adelantado todo el dinero luego tiene derecho a reclamar a los demás la parte que les tocaba. Claro, para que no pague él solo al final. Exacto. Es un mecanismo para proteger al que necesita ya, sin ser injustos a largo plazo con el que adelanta la pasta. Entendido. Y al revés, una persona que tiene que pagar alimentos a varias personas a la vez. Imagina, a su cónyuge actual y a un hijo de un matrimonio anterior. Y no llega para todos. ¿A quién paga primero? Pues, en principio, se aplica el mismo orden que vimos para reclamar. Primero el cónyuge, luego los descendientes. El orden general. Sí, pero aquí viene una excepción muy, muy importante y que a veces genera debate. Ah, sí. ¿Cuál? Si las personas que piden alimentos, a la vez, son el cónyuge y un hijo que está bajo la patria potestad del obligado, o sea, un hijo menor de edad sobre el que tiene responsabilidad parental. Sí. Ujú. En ese caso, la ley dice que el hijo tiene preferencia sobre el cónyuge. ¡Ostras! ¿En serio? ¿El hijo menor va antes que el cónyuge? Así es. Es una muestra clarísima de la protección especial que se da al interés superior del menor, aunque choque con la jerarquía general. En este caso concreto, la ley prioriza asegurar las necesidades del hijo menor. Pues sí que es llamativo, sí. Muy interesante esa prioridad legal. Bueno, cambiemos un poco de tema. Hablemos de la cantidad. ¿Cómo se decide cuánto hay que pagar? ¿Hay tablas o algo así? No, no hay tablas ni baremos fijos en el Código Civil. Lo que establece es un principio, la proporcionalidad. ¿Proporcionalidad entre qué? Entre dos cosas. Por un lado, los medios económicos, el caudal de quien paga, del alimentante. Y por otro, las necesidades reales e indispensables de quien recibe, del alimentista. Se tienen que sopesar las dos cosas juntas. ¿Cómo hacer un traje a medida, entonces? Exactamente. Cada caso es un mundo y la cantidad debe ajustarse a esa realidad concreta. Y supongo que ese traje, esa cantidad, puede cambiar con el tiempo, ¿no? Porque ni los ingresos ni las necesidades son siempre iguales. Justo. Y la ley lo dice claramente. La cantidad no es fija para siempre. Se puede pedir que se aumente o se reduzca si cambian las necesidades del alimentista. Por ejemplo, si enferma y necesita más, o si encuentra trabajo y necesita menos. Eso es. O si cambia la fortuna del obligado. Un ascenso, un buen negocio. O al revés, quedarse en paro, por desgracia. La pensión tiene que poder adaptarse a cómo va la vida de ambos. Es dinámica. Vale, tiene lógica que sea flexible. Si la cantidad puede variar, supongo que también habrá casos en que la obligación directamente desaparezca. Pero antes de eso, una duda práctica. ¿Desde cuándo se empieza a cobrar? ¿Desde que uno lo necesita o desde que va al juzgado? Buena pregunta. Hay una diferencia importante. La obligación, el deber de ayudar, nace desde que la persona lo necesita para vivir. Vale. Pero el derecho a cobrar el dinero mes a mes, la pensión, por regla general,
solo empieza desde la fecha en que se pone la demanda en el juzgado. Ah, o sea que no se pueden reclamar los meses anteriores a poner la demanda, aunque ya lo necesitaras. Normalmente no, es como un incentivo para no dormirse en los laureles. ¿Y reclamar formalmente si hace falta? He entendido, la demanda marca el inicio del pago. ¿Y cómo se paga normalmente? Lo normal es por meses anticipados. Para cubrir el mes que empieza. Exacto, tiene esa lógica práctica. Y un detalle curioso que dice la ley. Si el alimentista muere, sus herederos no tienen que devolver lo que ya hubiera cobrado por adelantado para ese mes. Ah, mira. Y además, para asegurar que se pague, sobre todo al principio, el juez puede tomar medidas urgentes, medidas cautelares. Lo puede pedir el alimentista o incluso el fiscal, si hay menores o personas con discapacidad, para asegurar anticipos o garantizar que haya dinero para el futuro mientras se resuelve todo. Vale. O sea, lo normal es una pensión, dinero cada mes. Pero antes has dicho que había una opción. ¿Siempre es dinero? No siempre. El código da una alternativa al que tiene que pagar, al obligado. Puede elegir. ¿Elegir entre qué? Entre pagar la pensión que se fije o bien recibir y mantener en su propia casa al alimentista. Anda. O sea, ofrecerle vivir en su casa, darle comida y cuidados directamente, en vez de dinero. Eso es. Pues es una opción. Curiosa. ¿Pero puede el obligado siempre elegir eso? Me da que puede crear situaciones muy tensas, ¿no? Claro, y por eso mismo esa elección no es absoluta, tiene límites muy claros. ¿Cómo cuáles? Pues no puede elegir acoger en casa si eso va en contra de una situación de convivencia que ya haya fijado la ley o un juez. El caso típico, después de un divorcio, si el juez ha dicho que los niños viven con uno de los padres, el otro no puede decir, ahora los acojo yo en mi casa, en vez de pagar la pensión. Lógico. Tampoco puede si hay lo que la ley llama una justa causa que lo impida. Justa causa. ¿Qué podría ser eso? Suena un poco vago. Pues podría ser, por ejemplo, que la relación entre ellos sea malísima, muy conflictiva, y la convivencia sería un infierno o perjudicial. Claro. O que la casa del obligado no tenga condiciones adecuadas. Y muy importante, tampoco puede elegir acoger si eso perjudica el interés del alimentista si es menor de edad. El bienestar del menor siempre va primero. Siempre la protección del menor por delante. Eso es. ¿Ves que hay un equilibrio? Se da una opción al que paga, pero se protege al que necesita de situaciones que le puedan dañar o no le convengan. Tiene toda la lógica, sí. Y ahora sí, llegamos al punto quizá más interesante. ¿Cuándo se acaba esta obligación? Porque no puede ser para siempre en todos los casos, ¿no? Efectivamente, no es necesariamente para toda la vida. El código enumera unas causas concretas para que cese la obligación. Unas dependen del que paga, del alimentante, y otras del que recibe, del alimentista. Vale, veamos primero las del que paga. ¿Cuándo deja de estar obligado? Pues respecto al alimentante, la obligación se acaba principalmente por dos razones. Primero, si se muere. Es una obligación personísima, no se hereda. Aunque estuviera pagando por sentencia, sus herederos no siguen pagando. Vale, con la muerte se extingue. Y segundo, si su situación económica empeora tantísimo que ya no puede pagar sin dejar de cubrir sus propias necesidades básicas y las de su familia más cercana, su pareja, sus hijos a cargo. Es el principio de que nadie está obligado a lo imposible. Comprensible. ¿Y por parte del que recibe, del alimentista? ¿Cuándo pierde el derecho? Aquí hay más casos. Primero, también si muere, claro. Obvio. Segundo, y muy importante, cuando desaparece la necesidad que la originó. O sea, si mejora su situación, encuentra un trabajo estable, destino, dice el código, puede ejercer un oficio o le toca la lotería, vamos, mejora su fortuna y ya no necesita esa ayuda para vivir. Si ya puede valerse por sí mismo. Exacto. Tercero, y este es un punto que siempre llama la atención, si el alimentista comete contra el que le paga alguna falta grave de las que la ley considera causa para desheredar. Desheredar. Como quitarle la herencia. Eso es. Son faltas muy graves, maltrato, injurias graves. Pues bien, aunque el alimentista no sea heredero forzoso del que le paga, si comete una de esas faltas contra él, puede perder el derecho a los alimentos. Introduce un factor de conducta. O sea que si te portas muy mal con quien te ayuda, puedes perder esa ayuda. Vaya. Pues sí. Y hay una cuarta causa, que es específica para cuando el que recibe es un descendiente, hijo, nieto.
Si su necesidad de alimentos viene de su mala conducta o de su falta de aplicación al trabajo. ¿Cómo que falta de aplicación al trabajo? Si no busca trabajo o no quiere estudiar. Algo así. Si es una necesidad, digamos, autoinducida, por no esforzarse, por dejadez, mientras dure esa actitud, la obligación cesa. Si cambia y se pone las pilas, podría volver a tener derecho. Es como una especie de sanción a la pasividad. Entiendo. Entonces, resumiendo las causas de cese. Hay cosas objetivas como morirse o arruinarse, pero también cosas más subjetivas, ligadas a si necesitas la ayuda de verdad, si te portas bien con quien te la da o si pones de tu parte para salir adelante. Exactamente. No es un derecho incondicional siempre. La conducta y la actitud del beneficiario importan. Vale, pues para cerrar ya el círculo y tener la foto completa, ¿cuáles serían las características clave, las reglas de oro de este derecho a alimentos que no deberíamos olvidar? Yo destacaría 3 que son fundamentales para entender su naturaleza especial. A ver, Primera, es irrenunciable e intransmisible. La persona que lo necesita no puede firmar un papel diciendo «renuncio para siempre a pedir alimentos si los necesito», ni puede vender o ceder ese derecho a otro. Es algo personalísimo, va unido a la persona. vale, no se puede renunciar a él ni pasárselo a otro. Segunda, es incompensable pero con un matiz. La regla general es que el que paga no puede decir «este mes no te pago los alimentos porque tú me debes dinero de otra cosa». No se pueden cruzar las deudas, digamos. La idea es garantizar que el necesitado reciba sí o sí lo básico para vivir. Entiendo. Proteger el mínimo vital. ¿Y cuál es el matiz? El matiz está en las pensiones que ya se deberían haber pagado y no se han pagado, las atrasadas. El derecho a pedir alimentos para el futuro es incompensable. Pero las cantidades atrasadas, esas mensualidades pendientes, sí se pueden compensar con otras deudas. Y también se puede renunciar a cobrar esos atrasos una vez que ya se deben. Ah, vale. O sea, el derecho a futuro es intocable, pero las deudas pasadas sí se pueden compensar o perdonar. Exacto. Se distingue el derecho fundamental, que es irrenunciable e incompensable, de las deudas concretas ya generadas, que sí admiten renuncia o compensación. Comprendido. Irrenunciable, intransmisible e incompensable en su esencia. Esas son las 3 claves. Definen muy bien la protección especial que la ley le da a esta figura. Perfecto. Pues creo que hemos hecho un buen repaso a los puntos esenciales de esta obligación de alimentos entre parientes según nuestro Código Civil. Queda claro que es un concepto amplio que va más allá de la comida. Mucho más allá, Ujú. que hay una jerarquía muy clara de quién debe pagar, reglas sobre cuánto y cómo, y sobre todo causas muy definidas para que empiece y para que termine, incluyendo esas cuestiones de conducta que hemos visto. Sí, hemos desgranado la estructura legal que sostiene esta red de apoyo familiar. Y quizá, como reflexión final para quien nos escucha, hemos visto cómo el Código Civil, con artículos que en muchos casos tienen más de un siglo, fija este marco. Cierto, son leyes antiguas en muchos casos. Claro. Y la pregunta interesante es, ¿cómo encajan estas normas, pensadas para otra sociedad, con la realidad de hoy? Con la diversidad de familias que hay, la precariedad económica, la gente que se mueve de un sitio a otro. Buena pregunta. ¿Sigue siendo este marco totalmente eficaz? ¿O quizá necesitaría ajustes o reinterpretaciones para responder mejor a los problemas sociales y económicos que tenemos ahora, en el siglo XXI? Es una puerta que dejamos ahí, abierta. La tensión entre la ley escrita y la vida real, que siempre es interesante.